El río es naturaleza e historia. Sus orillas son lugares para la cultura y el cultivo, para el aprendizaje, el esparcimiento, la salud o el deporte. Ribera de la Cartuja, Parque Ambiental y Cultural. La Ribera de la Cartuja es un compendio de todo lo anterior. Un extenso parque fluvial dedicado a la educación, la cultura y el ocio, que recupera para la ciudadanía un espacio de extraordinario interés ambiental en pleno casco urbano. Desde el pabellón de la navegación al Parque del Alamillo, ofrece en sus 14 hectáreas 3 zonas interconectadas: los jardines del Guadalquivir, el Paseo de Ribera y el Jardín Americano. Especializado en plantas del Nuevo Mundo, el Jardín Americano alberga más de 300 especies y se le considera el más importante de su género en Europa. Creado para la Expo del 92, se han renovado y mejorado todos sus equipamientos e instalaciones, como el Jardín de las Pérgolas, al que se han añadido 2 pantalanes sobre el río. O el aula bioclimática, construida con los más innovadores recursos de la arquitectura ambiental. Sus 3 hectáreas se enlazan a través de una red de caminos, pasarelas y senderos diseñados para la comodidad y la sorpresa del visitante, ofreciendo múltiples recorridos por paisajes de diversas latitudes, entre especies de gran belleza ornamental y valor botánico. Destaca entre ellas el umbráculo, una armazón de madera de 1.700 metros cuadrados que protege del sol a plantas de ambientes tropicales necesitadas de sombra y humedad que han conseguido adaptarse al clima sevillano. El verdor, la frescura, la flora exótica hacen del umbráculo un lugar ideal para el descanso y el paseo. Un paseo que continúa, atraído por el rumor constante del agua entre el trazado de acequias y las cascadas del jardín acuático. Desde él descendemos hasta el Jardín de Ribera en la margen del río, con formaciones vegetales típicas de los humedales de América, como el ciprés de los pantanos o ciprés calvo, originario del sudeste de los Estados Unidos. Grandes árboles de sombra, como el timbú del sur de Brasil, muy apreciado por su valor ornamental y su dúctil madera, acompañan el acceso a la esclusa. En ella se muestra a pequeña escala, con fines didácticos, el mecanismo que hace posible la navegación fluvial en ríos de todo el mundo. Desde allí accedemos al Jardín de las Palmeras, donde encontramos ejemplares majestuosos como la palma real, árbol nacional de Cuba. El Jardín de los Cactus nos envuelve en su sinuoso paisaje de plantas de climas áridos, adaptadas sin esfuerzo al rigor de nuestros veranos. En nuestro camino podemos encontrar variedades tan singulares como el palo de Campeche o de tinte, cuya madera se ha usado tradicionalmente para teñir telas de rojo. Mientras los niños juegan en el parque infantil, podemos recrearnos con la abundante vegetación y el agua y admirar la belleza de los árboles en flor. El Jardín Americano, como toda la ribera, invita a un uso sosegado, familiar, en un entorno ideado para estimular el aprecio y el disfrute de la naturaleza. Paralela al jardín se extiende sobre el agua, con una longitud de 400 metros, una pasarela flotante, formando parte de un carril bici y camino peatonal de 4 kilómetros que comunica toda la ribera hasta enlazar con el Parque del Alamillo. Álamos blancos, fresnos, olmos se inclinan en talud a uno y otro lado del paseo, formando un bosque de galería del que sobresalen miradores para contemplar el perfil de la ciudad, con sus torres e iglesias, o el paso continuo de canoas y barcos. El paseo de Ribera concluye en el Teatro Central y, siguiendo su curso, se encuentran 2 accesos a los jardines del Guadalquivir. En contraste con el Jardín Americano, los jardines del Guadalquivir están formados en su mayor parte por vegetación mediterránea. Ocupan 8 hectáreas que unen el río con la isla de la Cartuja. Fue concebido como un conjunto de espacios temáticos que representan la historia de la jardinería y el aprovechamiento que el ser humano ha hecho de las plantas a lo largo del tiempo. En el Jardín del Agua, una pasarela nos permite explorar un estanque entre rocas cubiertas de musgo, con especies acuáticas como el loto y árboles de sombra que recuerdan a un jardín de Extremo Oriente.
Álamos blancos, fresnos, olmos nos reciben en el bosque de ribera, donde encontramos otro de los atractivos de estos jardines, en los que la naturaleza se alía con el arte para sorprendernos con esculturas al aire libre de prestigiosos artistas internacionales. Los primeros usos de las plantas silvestres, sean culinarios, aromáticos o medicinales, se muestran en este jardín de trazado sinuoso y origen conventual que contrasta con el trazado ordenado y simétrico del Jardín de las Rosas, inspirado en un huerto renacentista con árboles frutales y setos de recortados cipreses sobre los que se eleva una pirámide, símbolo de permanencia y estabilidad. Naranjos amargos y setos de laurel acotan un espacio para el sosiego y la lectura, o la ensoñación, en un entorno que evoca un jardín árabe. Bajo un dosel de arboleda, la mirada se extiende en perspectiva gracias a un cuidadoso diseño paisajístico que revela y oculta insospechados lugares y nuevos tesoros botánicos o artísticos. En la recuperación de los jardines del Guadalquivir se han plantado más de 30.000 nuevos árboles y arbustos y se han remozado caminos como el Paseo de Palmeras, que nos recibe en la entrada principal desde la isla de la Cartuja. También se han habilitado zonas de juego como la pradera, presidida por una escultura transitable en forma de 8, como la madeja que figura en el escudo de Sevilla. La torre mirador, las rampas deslizantes del Jardín de los Juegos y el laberinto, donde es una delicia perderse o jugar al escondite, completan los espacios de estos maravillosos jardines abiertos de nuevo al público. La Fundación Naturalia 21 promociona la Ribera de la Cartuja con el objetivo de convertirla en un parque cultural, científico y recreativo de vocación ciudadana y carácter ambiental. Desarrolla en la actualidad 4 programas gratuitos abiertos a centros escolares, familias, asociaciones o grupos de amigos. En la visita al jardín americano, monitores ambientales guían a los grupos a través del jardín en un itinerario en el que se interpretan sus diversos espacios, destacando las especies más singulares por su belleza, aprovechamiento o función ornamental en plazas y parques de toda Europa. Explórame nos invita a un paseo al aire libre, caminando o en bicicleta, que ofrece una visión inédita de la ciudad y muestra su historia como puente entre América y Europa. Un viaje cultural y botánico desde los paisajes exóticos del jardín americano al bosque mediterráneo del Parque del Alamillo. La visita guiada a los jardines del Guadalquivir ofrece la oportunidad de conocer la historia de la jardinería, apreciar el cuidado diseño del conjunto y los diferentes jardines, familiarizarse con su extraordinaria riqueza vegetal y disfrutar de sus instalaciones lúdicas o artísticas. El aula bioclimática es un espacio para la formación y la divulgación. Programa talleres de ecología urbana, como Agua y Río, que estudia la importancia ambiental del Guadalquivir en Sevilla. Residuos y energía, en el que se desarrollan modos de actuación contra el cambio climático. O contaminación acústica, en el que se estudia la influencia del ruido en los habitantes de la ciudad y en su fauna. A estos programas hay que añadir numerosas actividades recreativas y de divulgación ambiental. Paseos en piragua que muestran a los más jóvenes la vegetación acuática de la ribera, al tiempo que se adiestran en la navegación, divirtiéndose con un sano ejercicio. Emplazamientos de nidos en árboles bajo la dirección de expertos para favorecer la población de aves. Los variados paisajes de la ribera se prestan a la inspiración de artistas, estudiantes y aficionados a la pintura al aire libre, en una proximidad también cultural con el cercano Centro de Arte Contemporáneo de la Cartuja. Una de las formas más hermosas de participar es donar plantas a los diversos jardines según su especie. Incluso plantarlas bajo la dirección de expertos que muestran la manera correcta de hacerlo, aprendiendo jardinería al tiempo que embellecemos aún más la ribera. Estas son tan solo algunas de las actividades que desarrolla la Fundación Naturalia 21, de las que puede solicitarse información en el Pabellón de la Naturaleza. Pero lo más importante es que los sevillanos hagan suya la Ribera de la Cartuja, que acudan con frecuencia a pasear, a montar en bicicleta, a hacer deporte, a sentarse a leer un libro, a jugar con los hijos, a tumbarse sencillamente en el césped para mirar el cielo y oír el canto de los pájaros. La Ribera de la Cartuja proporciona oxígeno, satisfacción,
libertad, calidad de vida. Junto a la Red de Espacios Medioambientales de Sevilla, promueve una ciudad más natural, humana y sostenible. La ribera es de todos y de cada uno. Disfrútela, cultívela. Venga a menudo. Le esperamos con las puertas abiertas. Descubre en Sevilla la Ribera de la Cartuja. Ribera de la Cartuja, Parque Ambiental y Cultural.